Bienvenido al curso Derecho Civil 4, Obligaciones. En este octavo módulo, desarrollaremos la novación y la compensación. ¡Comencemos! Objetivos. Cuando culmines el estudio de este módulo, estarás en capacidad de analizar la novación y la compensación como forma de cumplimiento de una obligación, interpretar los supuestos y características de la novación y compensación según nuestro ordenamiento jurídico. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Empecemos con el siguiente caso. Laura, la deuda de $2,000 que asumí contigo no la puedo pagar, pues no tengo dinero. Pero no te preocupes, suscribimos otra obligación. Dame tu carro en garantía. Reconoce como monto total que hasta ahora me debes $3,000 incluidos los intereses. Lee la pregunta y elige la opción que consideres correcta. Finalmente, haz clic en Enviar. Respuesta correcta. Muy bien. Con la nueva obligación que van a suscribir, se extingue la anterior, produciendo una novación objetiva. La novación. Según el artículo 1277 del Código Civil, por la novación se sustituye una obligación por otra. Para que exista novación, es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. Ahora conoceremos las clases de novación. Haz clic en cada clase para ver el detalle. La novación objetiva. Hay novación objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra con prestación distinta o a título diferente. Por ejemplo, en la prestación de dar dinero y en la confección de un terno. Según el artículo 1279 del Código Civil, existen situaciones donde la obligación no produce novación. Por ejemplo, Luis concede a Pedro la prórroga del plazo en el pagaré por 30 días más. La novación subjetiva activa. Según el artículo 1279 del Código Civil, en la novación por cambio de acreedor se requiere, además del acuerdo entre el acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor. Lee el ejemplo a continuación. La novación subjetiva pasiva por delegación. La novación por delegación requiere, además del acuerdo entre el deudor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor. Lee el ejemplo a continuación. La novación subjetiva pasiva por expromisión puede efectuarse aún contra la voluntad del deudor primitivo, sin asentimiento o contra su voluntad del deudor primitivo. Lee el siguiente ejemplo.
la intransmisibilidad de las garantías. Según el artículo 1283 del Código Civil, en la novación no se transmite a la nueva obligación las garantías de la obligación extinguida, salvo pacto en contrario. En la novación por delegación, la obligación es exigible contra el deudor primitivo y sus garantes. En caso que la insolvencia del nuevo deudor hubiese sido anterior y pública, o conocida del deudor al delegar su deuda, si el garante real o personal es persona distinta del deudor, resulta claro que la novación celebrada entre el acreedor y deudor libera los bienes que aquél hubiese gravado, o en su caso, su propia garantía personal. Por esta razón, solo con su asentimiento podrían conservarse tales garantías. Osterling y Castillo. Veamos ahora qué es compensación. Es un medio de extinción de las obligaciones, donde dos personas son respectivamente acreedoras y deudoras entre sí, donde las relaciones obligatorias se extinguen mutuamente hasta donde pueden alcanzar las deudas contraídas. Según el artículo 1288 del Código Civil, existen aspectos relevantes de la compensación que debes conocer. Haz clic en cada número. Por la compensación, se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. Lee el siguiente ejemplo. La compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. Respecto a la oponibilidad de la compensación, el artículo 1289 del Código Civil dice lo siguiente: puede oponerse la compensación por acuerdo entre las partes, cuando no ocurran los requisitos previstos por el artículo 1288. Los requisitos para tal compensación pueden establecerse previamente. Observa el siguiente ejemplo. Ahora conoceremos prohibiciones de la compensación. Haz clic en los números para ver el detalle. 1. En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. Observa el ejemplo a continuación. 2. En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato. Observa el ejemplo a continuación. 3. Del crédito inembargable. Observa el ejemplo a continuación. 4. Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley. Observa el ejemplo a continuación.
Ejercicios. Pon en práctica lo aprendido realizando el siguiente ejercicio. Lee los enunciados y marca el check si es correcto, o el aspa si no lo es. Luego, haz clic en enviar. Respuesta correcta. Ahora estás en la capacidad de diferenciar las características de la novación y compensación. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. La novación es el medio extintivo de obligaciones que opera mediante la sustitución de una obligación por otra, o de uno de los sujetos que conforman la obligación por otro, en la que debe expresarse la intención de novar, salvo en el supuesto de expromisión. La compensación es un medio de extinción de las obligaciones, en donde dos personas son respectivamente acreedoras y deudoras entre sí. En ese sentido, las relaciones obligatorias se extienden mutuamente, debiendo ser sus prestaciones o créditos líquidos exigibles y no fungibles entre sí. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar tu estudio en el aula virtual.